Y si te dijera que las mismas colonias de bacterias que pueden causar infecciones mortales en un hospital podrían usarse un día para construir hormigón que se repara a sí mismo. No es ciencia ficción, es el increíble y complejo mundo de los biofilms. Hola y bienvenidos. Hoy nos sumergimos en un análisis fascinante que explora cómo la inteligencia artificial está abriendo una puerta increíble para diseñar los materiales del futuro. La fuente que tenemos sobre la mesa es un estudio de la Universidad de Cornell, que en esencia nos cuenta cómo los científicos están dejando de jugar a la lotería en el laboratorio. O sea, en lugar de probar miles de opciones a ciegas, están usando simulaciones y aprendizaje automático para encontrar, de forma rapidísima, las estructuras perfectas para decirle a las bacterias dónde y cómo crecer. Para empezar, creo que es clave que todos tengamos la misma imagen en la cabeza. Cuando hablamos de un biofilm, ¿de qué estamos hablando exactamente? El artículo lo describe como una comunidad de microorganismos, pero a mí me gusta más la idea de que es una especie de ciudad de bacterias. Es una buena analogía, sí. No son bacterias flotando por su cuenta, sino que se organizan, se pegan a una superficie, y puede ser cualquier superficie, desde una tubería hasta un implante de cadera, y empiezan a segregar una matriz, una especie de gelatina protectora que las une y las defiende. Es su casa y su fortaleza, vamos. Y como dices, están absolutamente por todas partes. Totalmente. Y ahí es donde la cosa se pone interesante, porque el estudio plantea desde el principio una dualidad. A mí me fascina el lado positivo que exploran, lo que llaman materiales vivos de ingeniería. La idea de usar estas ciudades de bacterias como si fueran microobreros es alucinante. Mencionan aplicaciones que parecen sacadas del futuro, ¿no? Hormigón que se cura solo, tratamiento de aguas. Sí, bioimpresión 3D de tejidos blandos, incluso producir energía limpia. El potencial, bueno, es gigantesco. Exacto. Es el sueño de la bioingeniería, sin duda. Pero para que entendamos por qué un estudio como este es tan importante, tenemos que poner los pies en la tierra. Hay que mirar la otra cara de la moneda, que es una pesadilla para muchas industrias y para la medicina. Te refieres a la parte negativa, claro. Claro. Por ejemplo, el estudio menciona el biofouling. Esto no es otra cosa que la acumulación de estos biofilms en los cascos de los barcos. Suena a poco, pero a escala global, Me imagino que el efecto se multiplica. totalmente. Esa capa gelatinosa aumenta la fricción con el agua, de tal manera que dispara el consumo de combustible de la flota mundial. Hablamos de miles de millones de euros al año en combustible extra y costes de limpieza. O sea, que no es solo un problema estético de que el casco se vea sucio. En absoluto, es un problema económico y medioambiental. Y si nos vamos al campo de la medicina, el problema es de vida o muerte. Peor todavía. Mucho peor. Cuando un biofilm se forma en un catéter, en una prótesis, esa fortaleza que construyen es casi impenetrable. Los antibióticos no llegan bien, ¿no? Ni los antibióticos ni el sistema inmunitario convierte infecciones que deberían ser sencillas en crónicas persistentes y a veces letales. Así que, aunque soñemos con el hormigón autorreparable, la realidad urgente es que necesitamos controlar a estas comunidades. Y la palabra clave es esa, control. Claro. Y eso me lleva a pensar, si son tan complejos, ¿cómo se empieza siquiera a diseñar algo para controlarlos? Me imagino que el método tradicional debe ser una locura, algo como probar miles de materiales al azar. Has dado en el clavo. El enfoque tradicional que el propio estudio critica es precisamente ese, ensayo y error. ¿En qué consiste exactamente? Pues consiste en fabricar físicamente cientos, si no miles, de pequeñas muestras de material con microestructuras distintas. Meterlas en una placa de Petri con un cultivo bacteriano y, literalmente, sentarse a esperar. Esperar semanas, meses. Exacto, para ver qué ha pasado. Es un método desesperadamente lento e ineficiente. Y no es solo un cuello de botella para la investigación académica, me imagino que también para la industria. Por supuesto, ninguna empresa va a invertir en un proceso de I+D que tarda décadas en dar un solo resultado útil. Claro. Y el problema no es solo el tiempo, es la escala y la complejidad física. Imagina lo que supone fabricar de forma controlada una estructura porosa con detalles a escala de micrómetros, el tamaño de una bacteria. Es casi imposible hacerlo miles de veces. Es un desafío técnico y económico enorme. Hacía falta un atajo, una forma mucho más inteligente de explorar ese universo de posibilidades sin tener que construirlas todas. Y esa es la necesidad que este estudio de Cornell viene a resolver de una forma muy elegante. Vale, aquí es donde la cosa se pone realmente interesante. La solución que proponen es una combinación de dos tecnologías. La primera, si entiendo bien, es
Dejar de usar bacterias reales y empezar a usar bacterias virtuales. Así es. Crean un campo de pruebas digital. Utilizan una técnica de simulación llamada modelado basado en individuos, o IBM. Es una elección muy inteligente. ¿Por qué? ¿Qué tiene de especial? Pues que en lugar de usar ecuaciones generales para el biofilm como un todo, simulan cada bacteria como una partícula esférica individual. El ordenador calcula cómo crece, cómo se divide, cómo choca con sus vecinas, cómo se adhiere a las paredes. O sea, es como un videojuego hiperrealista de la vida de las bacterias. Justo. Y en el artículo explican por qué eligieron este método. Dicen que el IBM tiene 3 ventajas clave. A ver, Primero, es multiescala. Te permite ver tanto el comportamiento de una célula como la dinámica de la colonia entera. Segundo, es muy realista a la escala que les interesa, la de los micrómetros. Y tercero, y esto es crucial, la carga computacional es relativamente baja. No necesitas un superordenador durante meses para cada simulación. espera un momento. Me estás diciendo que el modelo es potente, pero los propios autores reconocen que han hecho simplificaciones importantes. Asumen que el material es rígido, que los nutrientes se distribuyen de forma perfecta, el mundo real no es tan ordenado. ¿Hasta qué punto podemos fiarnos de un resultado que parte de tantas simplificaciones? Esa es una pregunta excelente y es lo que demuestra el rigor científico del trabajo, ¿no? El mundo real no es así. Pero en ciencia, sobre todo en fases exploratorias, se empieza por crear un modelo base bajo condiciones idealizadas. Vale. No invalida los resultados, los enmarca. Lo que nos dicen es, bajo estas condiciones específicas, nuestro método funciona espectacularmente bien. Han creado una base sólida. El siguiente paso será añadir capas de complejidad. ¿Qué pasa si el material se deforma? ¿Y si el flujo de nutrientes es turbulento? Entendido. Es como aprender a caminar en una habitación vacía antes de intentar correr por un bosque. Exacto. Primero tenían que demostrar que el núcleo de su idea, la combinación de simulación e IA, era viable. Y lo han hecho con creces. Así que tenemos la simulación, el campo de pruebas virtual. Pero claro, el universo de posibles diseños es casi infinito. No puedes simularlos todos. Y aquí es donde entra el segundo ingrediente. La inteligencia artificial que guía la búsqueda. La optimización bayesiana, o BEO. Si la simulación es el campo de pruebas, la BEO es el explorador inteligente. Me encantó la analogía que usan. Es como buscar un tesoro en un mapa gigantesco. El ensayo y error sería cavar un agujero en cada metro cuadrado. Tardarías una eternidad. ¿Y la optimización bayesiana? Es como tener un detector de metales ultra sofisticado. Cavas en un punto. El detector analiza el resultado y te dice, basado en esto, el lugar más prometedor para tu siguiente intento es allí. Justo. Aprende de cada intento para hacer el siguiente mucho más eficiente. Y lo aplican para resolver lo que se conoce como un problema inverso. Y este es un cambio de mentalidad fundamental. Problema inverso. Sí, el problema directo es, tengo esta estructura, voy a simularla para ver cuánto biofilm crece. El problema inverso, que es el que ellos resuelven, es, mi objetivo es que crezca la máxima cantidad de biofilm aquí arriba. Ahora, algoritmo de IA, dime tú cuál es la estructura perfecta para conseguirlo. Ah, vale. No le damos diseños, le damos un objetivo. Es un cambio de paradigma total. No estás probando respuestas, estás pidiendo a una IA que encuentre la respuesta por ti. Exacto. Y la optimización bayesiana es la herramienta ideal para esto por varias razones. Es muy flexible, puede manejar sistemas caóticos como este sin necesidad de conocer las ecuaciones exactas que lo gobiernan. Y además decían que era eficiente, ¿no? Muy eficiente en términos computacionales. Necesita muchos menos datos que, por ejemplo, las redes neuronales profundas. Y por último, no es solo una caja negra que te escupe un resultado. Te permite generar un mapa del espacio de diseño. Un mapa. Sí, una visualización que ayuda a los científicos a entender por qué ciertas geometrías funcionan mejor que otras, extrayendo intuición y conocimiento del proceso. Entonces, la pregunta del millón. ¿Qué encontraron cuando pusieron a esta pareja, la simulación y la IA, a trabajar juntas? Porque los resultados que reportan son espectaculares. Lo son. Las cifras de eficiencia son el primer gran titular. Para un tipo de estructura que analizaron, la IA fue un 93% más eficiente que una búsqueda sistemática. Un 93%. Pero para otro tipo de material poroso en 3D, la cifra es increíble.
fue un 223% más eficiente. Un momento, un 223% más eficiente. ¿Qué significa eso en la práctica? Significa que para encontrar el diseño óptimo, la IA necesitó realizar menos de un tercio de las simulaciones que habría requerido un método de fuerza bruta. Vaya. Es un ahorro de meses, quizá años, de tiempo de computación. Es pasar de una exploración que dura una carrera profesional entera a una que dura unas semanas. Pero más allá de la velocidad, llegaron a un descubrimiento sobre el propio proceso biológico que para mí es lo que de verdad cambia las reglas del juego. Y es algo totalmente contraintuitivo. Sin duda. Esta es la parte del estudio que te hace sentarte y releer el párrafo. La intuición nos decía que estas estructuras porosas eran, en el mejor de los casos, un andamio pasivo, un lugar para que las bacterias se agarren. Claro, un soporte y nada más. Pues bien, lo que descubrieron es que las estructuras diseñadas por la IA no son pasivas en absoluto. Estimulan y dirigen activamente el crecimiento del biofilm. Exacto. Yo me quedé alucinado con esto. Pensaba que era solo un soporte, pero tienen los datos para demostrarlo. El resultado final fue que la estructura óptima diseñada por la IA consiguió que hubiera un 128% más de células bacterianas en la zona objetivo. En comparación con dejar que las bacterias crecieran en un espacio abierto, sin estructura alguna. Un 128% más. Detengámonos en esa cifra porque es increíble. No estamos hablando de añadir más nutrientes, ni de cambiar la temperatura. Ni de usar químicos. Nada. Estamos diciendo que únicamente por la geometría del entorno, por la arquitectura a microescala, consigues más que duplicar la producción biológica justo donde quieres. Es como darle una instrucción mecánica a un sistema vivo. Y explican el mecanismo, que es casi de una lógica aplastante una vez que te lo señalan. La propia estructura, al ocupar espacio físico en la parte inferior, actúa con una especie de pistón. Claro, obliga a las bacterias, por simple falta de espacio, a crecer hacia arriba, hacia la región que los investigadores habían definido como objetivo. Es curioso, ¿verdad? Es como si las bacterias al verse apretadas dijeran, por aquí no puedo crecer, así que toda mi energía va hacia arriba. Es una solución de sentido común, pero que nunca se nos habría ocurrido sin que una IA nos lo señalara. Y si conectamos esto con el panorama general, la implicación es profundísima. Significa que la geometría de un material es un participante activo en el proceso biológico. Es una forma de control físico, no químico. Un nuevo abanico de posibilidades. Inmenso, tanto para promover el crecimiento, como en este estudio, como para lo contrario. Y los investigadores fueron tan meticulosos que incluso detallan cómo probaron diferentes algoritmos dentro de la IA para asegurarse de que usaban el más eficiente. Es un trabajo muy sólido. De acuerdo. Si tuviéramos que destilar todo lo que hemos analizado, creo que podemos sacar 3 grandes conclusiones de este trabajo. La primera, que los biofilms son esa arma de doble filo, un riesgo biológico enorme, pero también un recurso con un potencial increíble para la ingeniería. La segunda es puramente metodológica, pero revolucionaria. La combinación de simulaciones realistas e IA inteligente es un atajo brutal que nos saca del lento y carísimo camino del ensayo y error. Y la tercera, que es el gran descubrimiento científico, es que la arquitectura de un material no es un escenario pasivo. Exacto. Es una herramienta activa que puede usarse para dirigir y potenciar la vida a microescala de formas que apenas empezamos a comprender. La estructura importa, y mucho. Correcto. Y eso me lleva a una reflexión final, una idea para que quienes nos escuchan se queden pensando. Este estudio se centró en un objetivo: maximizar el crecimiento. Querían más bacterias en un lugar concreto. Ajá. Pero la misma lógica del diseño inverso se puede aplicar al problema opuesto. ¿Qué pasaría si le preguntamos al mismo algoritmo, dame la arquitectura microscópica más hostil posible para un biofilm? Una superficie antibacterias diseñada por una IA. Exactamente. Imagina diseñar la superficie de un implante de titanio o el casco de un barco que por su pura geometría a escala nanométrica impida que una bacteria pueda siquiera sentarse. Que la superficie sea, no sé, resbaladiza o incómoda para ellas. Eso es, que no encuentren dónde agarrarse. Esta metodología no solo abre la puerta a crear granjas de bacterias, sino también a diseñar desiertos para ellas, una forma de prevenir infecciones y biofouling de manera inteligente, puramente física y sin usar ni una sola gota de productos químicos o antibióticos. Una defensa física, no química. Es una idea fascinante y un campo que sin duda dará mucho que hablar. Muchas gracias por acompañarnos en este análisis en profundidad. Hasta la próxima.